Muy buenos días para todos. Nos encontramos en la sede de la Inspectoría Salesiana San Pedro Claver de Bogotá. Hoy vamos a iniciar con un invitado muy especial, el actual coordinador de Asociacionismo y Oratorios de la Inspectoría, Diego Solano, a quien damos la bienvenida y nuestro agradecimiento por aceptar esta invitación. Muchas gracias. Bueno, Diego, como puedes darte cuenta, hemos ambientado este espacio con el cuadro del padre Mario Leonardo Pérez Antonelli. Por tanto, vamos a tratar algunos temas sobre su vida y su obra. Entonces, vamos a empezar por preguntarte cómo lo conociste, en qué año, en qué lugar y bajo qué circunstancias se conocieron. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar en este espacio y además hablando de una persona tan significativa para muchas personas y dentro de ellas para mí. El padre Mario llega a mi vida en el año 2011. Un primer acercamiento que tuve a la figura del padre Mario fue cuando él era inspector de nuestra inspectoría y visitó el Colegio Centro Don Bosco. Yo era estudiante de grado 11 en Colegio Centro Don Bosco y en la visita del padre inspector, él convocó a los jóvenes que tenían inquietud vocacional a una reunión con él. En esa primer conversación, que en realidad fue solo eso, un momento de encuentro con el padre inspector, pude reconocer en él dos elementos que me llamaron fuertemente la atención. El primero, la capacidad en el discurso del padre Mario, que siempre pues resaltaba en su vida, en todos los momentos en los que él intervenía. Y la segunda, la profundidad espiritual que nos compartía. Esa charla pues evidentemente era una charla vocacional, de promoción vocacional y de escuchar un poco nuestras inquietudes y nuestros sentimientos en torno a esa opción que es la vida religiosa. Y fue la oportunidad para ver esa profundidad en el espíritu, pues que siempre resaltaba en él en cada momento en que podía compartir. Ese fue un primer momento en el que pues lo conocí y digamos nos conocimos, pero en realidad yo creo que tal vez él ese momento pues no fue tan significativo como sí lo fue para mí. Luego ya en el año 2015, en el mes de agosto, tuve la oportunidad de vincularme laboralmente a Sociedad Salesiana, a la inspectoría, a la sede inspectorial, para apoyar como auxiliar de oficina en su momento el servicio catequístico salesiano y el proyecto de reconstrucción comunitaria de la memoria histórica, que eran dos proyectos que estaban en el corazón del padre Mario. Y el trabajar con él, especialmente en lo que es la propuesta del método experiencial para la enseñanza de la educación religiosa escolar, pues fue la oportunidad de conocerlo más a profundidad, de ver un poco cuáles eran sus motivaciones, sus referencias, sus sentimientos hacia la propuesta educativa salesiana, pero también ver la calidad de persona que era el padre Mario. La profundidad de cada una de sus palabras y también de dejarse uno transformar por él, una persona que creía profundamente en lo que uno era y en lo que uno podía aportar, y eso fue pues en principio lo que quiero rescatar de esa primera experiencia y de esa experiencia de encuentro con el padre. Bien, ¿qué es lo que más recuerdas del padre Mario? Digamos que te haya marcado fuertemente en algún ámbito de tu vida. Hay tres cualidades del padre Mario que de cierta manera eran como proféticas, es decir, que no fuera que él tuviera que estar pregonando esas cualidades, sino que pues saltaban a la vista al conocerlo. La primera, el don del trabajo. El padre Mario, en el momento de su vida en el que yo tuve la oportunidad de compartir con él, pues fue ya en sus últimos años, en realidad sus últimos 5 años de vida. Era una persona ya de edad adulta cuando lo conocí, y sin embargo una persona con un don del trabajo que lo explotaba profundamente. Hasta altas horas de la noche él se trasnochaba revisando documentos, elaborando módulos, preparando encuentros. Y esa inquietud intelectual que le imprimía cada cosa que él hacía. Entonces el don del trabajo, que pues se evidencia en lo prolífico que fue su obra. Ese es el primero. El segundo, la prudencia.
considero que el padre Mario era un hombre muy, muy prudente y tal vez en su momento no lo comprendí de esa manera. Entonces él, cuando teníamos alguna dificultad, que Mónica también es testigo de ello, cuando teníamos alguna dificultad propia pues del trabajo, él decía, bueno, hay que hacerle por los laditos. Eso en su momento pues me hacía ruido, ¿sí? Sin embargo, ahora reconozco que ese hacerlo por los laditos también es la sagacidad propia del padre Mario. Una persona prudente, pero dentro de su prudencia una persona muy sagaz, que supo sacar adelante todos sus proyectos, que todos eran unos proyectos, y ahí la tercera cualidad, el celo apostólico, de un celo apostólico muy profundo, pero que lo sacó adelante a partir de esa sagacidad que en el fondo se evidenciaba en ese don de la prudencia tan grande. Y el tercero, que lo acabo de mencionar, el celo apostólico. Cada cosa que el padre Mario hacía tenía una intención evangelizadora. Y tal vez en las cosas que aparentemente no lo eran, como lo es el trato cordial, es decir, el testimonio de la cordialidad, que él a cada persona la reconociera aun cuando prestara el servicio más humilde, pero también que todas sus preocupaciones tenían esa intención apostólica de evangelización de los jóvenes. Cada preocupación, cada nueva propuesta, cada interés que él quería incluir en todo lo que trabajaba, pues demostraba ese celo apostólico, pues, que ahora uno lo reconoce, pero que realmente se evidencia a lo largo de toda su vida. Bien, sabemos que uno de los aspectos más significativos de la vida y obra del padre Mario fue su formación y su pensamiento. Sabemos que fue teólogo de la liberación y fue educador popular. Pero cuéntanos, Diego, ¿qué significa ser un teólogo de la liberación y qué significa ser educador popular? Yo creo que sobre esto, pues profesionales en la teología y en la educación podrían ampliar un poco más. Sin embargo, quisiera resaltar es cómo en el padre Mario logré rastrear esos dos aspectos, de él como teólogo de la liberación, de él como educador popular. En cuanto a la teología de la liberación, evidentemente esa cualidad de la teología de la liberación, que es hacer de Jesús, de la persona de Jesús, un caminante junto al pueblo, del reconocer en Dios no un ente aparte, alejado de la realidad humana, sino que se conmueve de la realidad de los pobres. También esa profunda búsqueda de la justicia social como una fórmula propia del Evangelio de Jesús, se evidenciaba en todo lo que él hacía. Esa preocupación por los pobres, sobre todo en los últimos, los olvidados, en su discurso, pero también en sus acciones, pues era una forma como yo evidenciaba en él esa raíz en la teología de la liberación. Pero también en su discurso era de una profundidad teológica muy grande, pero no una teología un poco como escatológica, una teología por allá dogmática, sino una teología realmente aplicada, una teología que analizaba los problemas de la sociedad. Y eso se ve, y yo creo que lo conversaremos más adelante en la propuesta del método experiencial. Entonces, ese elemento de la teología de la liberación que yo quisiera rescatar. Además que evidentemente, conociendo un poquito más de su historia de vida, pues tiene una estrecha vinculación con los movimientos sociales propios de la teología de la liberación y digamos de todo este análisis teológico que se generó a partir del Concilio Vaticano II y de la Revolución del 68, entonces, y estos movimientos de contracultura propios de los años 60 y 70. Eso en cuanto a la teología de la liberación, pero también su vocación de educador, porque yo quisiera resaltar que en el padre Mario se notaba esa vocación no solo a la vida religiosa o a la vida consagrada, sino a la vida consagrada salesiana, como un educador. Y esa preocupación, ese celo por la educación, tenía un tinte particular que era la educación popular. Y esa experiencia de educación popular, de educación de encuentro con la realidad, digamos, del pueblo de Dios, pero también una realidad anclada con las situaciones inequitativas en las que se vive, y eso hacerlo
ponerlo en el lugar de la escuela es lo que uno logra rastrear, y ahora un poco más al ver, digamos, la propuesta de trabajo que se desarrollaba con el padre. Y esto se reconocía también en la influencia que él decía, él señalaba, pero que también se evidencia un poco en su trabajo, que tuvo Pablo Freire. Entonces, esa influencia que tuvo el movimiento propio de la educación liberadora de Paulo Freire, pues se evidencia también en su propuesta. Es una educación transformadora, es una educación que parte de la realidad, y la realidad es un objeto de estudio de la escuela, que es una educación que centra en el lugar, digamos, como protagonista al estudiante y no al maestro, que ve la educación como un acto político y liberador. Entonces esos elementos se rastrean evidentemente pues en cómo él abordaba la educación, y en él cómo veía la educación como una oportunidad de transformar la realidad. Él veía la educación como una forma de transformar el país. Recuerdo, porque justamente fue en los momentos en los que tuve la oportunidad de compartir con él el proceso de diálogo de paz, y cómo él se preocupó realmente por ese proceso y lo vinculó a la escuela. Entonces, en ese momento era rector del Centro Don Bosco, y justamente en su discurso constante con los estudiantes y digamos en la propuesta formativa incluía esos elementos, porque realmente esa comprensión de que la educación es política también pues la llevaba adelante. Entonces eran como elementos con los que podría rastrear la influencia que tenía la teología de la liberación y la educación popular pues en su quehacer cotidiano. Bien, si la teología de la liberación tiene una opción clara por los pobres y la Iglesia Católica también tiene una opción clara por los pobres, ¿cuál fue el conflicto, o digamos dentro de ese marco histórico, cuál ha sido el conflicto entre la Iglesia y la teología de la liberación? Consideraría en principio que el conflicto tiene también que tener en cuenta el marco global, político global. Y como sabemos, el periodo en el que nace la teología de la liberación es un periodo de la Guerra Fría, en el que se desarrolla un conflicto entre dos comprensiones de mundo totalmente diferentes, entre la comprensión del socialismo y de la comprensión del capitalismo. El socialismo, desde la propuesta, digamos, de la Unión de Repúblicas Socialistas, tenía una propuesta no creyente, atea. Entonces estaba esa comprensión de socialismo propia de la Revolución Rusa. Y por otra parte estaba la comprensión del capitalismo, que en realidad para grandes sectores de la Iglesia era la que más se identificaba con los principios del Evangelio. Entonces tenemos ese marco, digamos, del contexto social y político del momento. ¿Qué es lo que sucede? Los principios de la teología de la liberación, desde su inicio, digamos, en América Latina, son relacionados rápidamente con los principios del materialismo histórico en los que se fundamenta la propuesta socialista, y entonces rápidamente son denominados marxistas. Al ser denominados marxistas, entonces dentro de esa comprensión que se tiene del socialismo, de una vez se vinculan con algo ateo, no creyente, o que atenta con los principios cristianos, y eso fue justamente lo que sucede en América Latina. Los principios de la teología de la liberación son rápidamente relacionados con los principios del marxismo. Entonces ya son, desde ese momento, entonces ya son negados, digamos, ya hay una resistencia hacia esa propuesta. Justamente Gustavo Gutiérrez, que publica el libro La teología de la liberación, cuando aborda este tema, él señala que para conocer la realidad evidentemente utiliza el instrumento, digamos un instrumento que es el materialismo histórico, porque en su momento eran los recursos de las ciencias sociales que tenía, digamos, a la mano. No porque se identificara con una ideología propia, sino porque eran los recursos para analizar la realidad.
Sin embargo, digámoslo así, se satanizó la propuesta de la teología de la liberación en América Latina, más aún en un momento histórico, digamos, tan de cambio como lo fue ese momento en el que se estaba comenzando a implementar, las propuestas del Concilio Vaticano II. Digamos que eso es un elemento que podría resaltar, y el otro es la cultura latinoamericana. La cultura latinoamericana es una cultura profundamente religiosa y conectada con lo espiritual. Y esa comprensión de lo religioso se había fundamentado en una comprensión profundamente conservadora. Y estos principios de llevar, digamos, de vincular lo material con lo espiritual, dentro de esta comprensión de mundo, riñe con esos principios profundamente conservadores de algunos sectores de la iglesia. Entonces eso puede dar explicación en algún momento de esos conflictos que tiene la teología de la liberación en América Latina. Sin embargo, hay que resaltar también que en muchos sectores de la iglesia, sectores más progresistas, donde ubico al padre Mario Perezón, tuvo gran acogida y fue, digamos, la luz que pudo iluminar la comprensión que tenía la iglesia en los años 60 y 70. Bien, dentro de todo esto que nos has comentado del marco histórico de la teología de la liberación y pues el pensamiento y la formación del padre Mario Perezón, él llega pues a Colombia con todo este auge pues liberador dentro de su proceso de formación. ¿Cómo hace el padre Mario entonces para ejercer algunos proyectos educativos? Bien mencionaste el tema del método experiencial y otros proyectos que fue desarrollando a lo largo de su historia educativa dentro de un contexto religioso y salesiano. Digamos, ¿cuáles fueron esos elementos que el padre Mario utilizó para poder ejercer con ese enfoque liberador esos proyectos dentro del contexto salesiano propiamente? Como lo señalaba al principio, tuve la oportunidad de compartir con el padre Mario en los últimos años de su vida, y lo que pude percibir de él como persona en esos últimos años es una madurez también intelectual, de la comprensión que tenía de la educación y de la comprensión que tenía de la misma teología. Esto lo digo porque leyendo sus primeros textos y sus primeras producciones intelectuales, y también conociendo un poco esas primeras experiencias que él tiene con la práctica de la teología de la liberación, uno ve mayor radicalidad, una propuesta radical en el discurso incluso con respecto a lo que es la teología, a lo que es la iglesia, a lo que son los pobres, dentro, digamos, de toda su obra. En sus últimos años, yo percibía que él desarrollaba iniciativas que eran evidentemente transformadoras, liberadoras, es decir, que llevaban a cabo los principios de la teología de la liberación y la educación popular, pero no veía la necesidad de denominarlos de esa manera, porque es evidente que en muchos momentos lo que hace ruido es denominarlos de esa manera, porque el denominarlos de esa manera puede hacerlos vulnerables a esos imaginarios que se tienen sobre la teología de la liberación y sobre la educación popular. Pero yo creo que en el caso de su vida, cuando él llega de Francia, de sus estudios, y comienza el trabajo propio aquí en la inspectoría, en la formación de salesianos, también los salesianos en Colombia apuestan por esa educación liberadora, porque llevan a cabo en ese primer momento iniciativas que se identifican con la educación popular y con la teología de la liberación, y que lo hacen con esa radicalidad. Entonces, lo que considero es que en un principio el padre Mario llega y se encuentra con un ambiente salesiano que le posibilita también desarrollar esas experiencias. ¿En qué yo puedo rastrear que pueda ser de esta manera? En que muchos de los salesianos que llegaban
de Europa se formaron en esa comprensión y comenzaron a ver la misión salesiana en Colombia desde esas comprensiones propias del Concilio Vaticano II, de la Revolución del 68, de la contracultura, que esas comprensiones de mundo las traen pues a la inspectoría y comienzan a renovar. Pero es ya la implementación, esos primeros choques que genera, por ejemplo, un proyecto como el IPLAG, que solo dura 5 años, pero ahí vemos comunidades religiosas como los salesianos, los jesuitas, las hermanas de la presentación, que comienzan a identificarse con esa propuesta educativa y también de educación en la fe. Son esos primeros choques los que tal vez generan ya las primeras resistencias que le impiden después desarrollarlas en un principio dentro del contexto salesiano. Luego ya esa comprensión madura que le da el tiempo, que le da la experiencia de vida, le permite que luego siendo, pues ya vinculándose nuevamente en los años 90 a la vida de la inspectoría, pueda comenzar a desarrollar esos proyectos dentro de la vida propia educativa de la inspectoría, pero sin ver la necesidad de tener un discurso como tan radical. Pero uno puede leer en toda su propuesta, tanto de la propuesta del servicio catequístico salesiano, del método experiencial para la enseñanza de la educación religiosa escolar, la propuesta de la reconstrucción comunitaria de la memoria histórica, comprensiones que responden a esos principios de la educación liberadora y de la teología de la liberación. Podríamos decir con esto que nos cuentas que él se enfocaba más en los, digamos, métodos y en las metodologías para poder desarrollar estos proyectos educativos más que en los conceptos propios o en contextos políticos o este tipo de enunciados que son los que van a marcar esto que dices y que se enmarca dentro del conflicto, ¿sí? Entiendo que se refiere más como a que él utilizaba esas metodologías y esos métodos dentro de sus proyectos educativos, ¿va por ahí? Considero que en el contexto salesiano operó de esa forma. Es decir, en el contexto salesiano, la educación popular fue un medio para desarrollar la misión salesiana. Y eso se ve en experiencias como el nocturno del Colegio Salesiano de León 13 y todas las que acabé de mencionar. Pero tal vez habría que rastrear cómo opera esto fuera del contexto salesiano. Tal vez fuera del contexto salesiano el padre sí se haya visto en la libertad de llevarlo más al discurso y también de hacer una reflexión intelectual más producida en torno a lo que es la educación popular y la teología de la liberación. Y uno lo ve un poco en la producción intelectual del padre. La producción dentro del contexto salesiano es una producción más didáctica. ¿Sí? Son recursos para la enseñanza de la ERE, para la catequesis, recursos para la educación salesiana en general, propuestas educativas, pero tal vez la producción más de la epistemológica, digamos, de lo que es la educación popular y la teología de la liberación, se pueden rastrear más en experiencias como la de dimensión educativa, que es una experiencia externa a la vida salesiana. Bien, esto aclara bastante, digamos, ese aporte dentro del contexto salesiano y nos aclara muchísimo cómo el padre, siendo teólogo de la liberación y educador popular, pudo desarrollar estos proyectos educativos que podemos concluir que son el IPLAG, Misión Juvenil de la Fraternidad, Educación Religiosa Escolar a través del método experiencial, La reconstrucción comunitaria de la memoria histórica y el Nocturno del León 13. Bien, estos son como los proyectos grandes dentro del contexto salesiano. Bien, ¿qué implicaciones tuvo dentro de ese contexto salesiano este enfoque liberador que el padre le dio a estos proyectos propiamente? Digamos, si de pronto sabes de algunas dificultades que haya tenido, qué tipo de dificultades tuvo, cómo las enfrentó. Yo quisiera resaltar algunas dificultades que compartimos en la implementación de la propuesta del método experiencial para la enseñanza de la ERE. Y esas dificultades estaban relacionadas con la implementación ya en las comunidades educativas, en los colegios. Las dificultades eran
porque la propuesta, digamos, cuando yo me vinculo al servicio catequístico, ya la propuesta del método experiencial es una propuesta de trayectoria, de 15 años de trayectoria, de construcción epistemológica de la propuesta, ya se han definido los puntos metodológicos de la propuesta, ya todo, digamos, a nivel epistemológico y metodológico está definido. Pero ese momento tenía la dificultad centrada en la implementación ya didáctica. Pero el padre tenía un recurso y era que él era muy vinculante en su trabajo. Es decir, él reconocía el aporte que podían hacer los educadores y las educadoras. No era una propuesta que él promoviera desde, digamos, desde la sede inspectorial, impusiera en las comunidades, sino que vinculaba a los educadores para que desde su experiencia pudiéramos aportar a la implementación. Y es así como se toma la decisión de comenzar a elaborar los módulos didácticos para la implementación del método experiencial en ERE. Y esta experiencia de construcción de los módulos didácticos fue una experiencia muy enriquecedora para nosotros los que estuvimos implicados en el proceso, pero también para los jóvenes que fueron los beneficiarios de la implementación y que todavía hoy aplican la propuesta a partir de estos módulos. Y es porque se desarrolló a partir de encuentros. Estos encuentros vinculaban a todos los educadores de la inspectoría en torno a un grado específico y nos permitía participar propiamente de lo que se proponía para ese grado y de esa experiencia poder promover los módulos didácticos con una secuencia didáctica que incluía una fase de inicio, una fase de desarrollo y una fase de cierre, que también desarrollaba las dimensiones del aprendizaje, por lo tanto era una formación integral que reconocía el conocer, el hacer, el ser y el convivir y el cuidar como elementos propios de la propuesta educativa, pero que también reconocía incluía las actividades específicas que los docentes podrían desarrollar en las comunidades educativas. Entonces fue una apuesta vinculante, vinculó a los educadores de la inspectoría para poder sacar adelante esta propuesta didáctica que respondiera a la necesidad que tenían las comunidades de implementar la propuesta pedagógica. Y esto justamente implicó esta dificultad, que luego fue una oportunidad, que los docentes, los educadores de educación religiosa escolar de las comunidades se sienten identificados con la propuesta. Es decir, los educadores que participaron de ese proceso, actualmente, todavía hoy, sienten propio la propuesta del método experiencial, la defienden y la implementan porque se vincularon a la implementación. Entonces, bueno, eso como una experiencia particular ya propia del momento en que yo me encuentro con el padre Mario. Sin embargo, en las conversaciones que tuvimos con él, especialmente en los últimos meses de vida del padre Mario, él señalaba, él demostraba que tuvo dificultades a lo largo de su vida, pero yo le hice una pregunta que quisiera resaltar en ese momento. Yo le pregunté en algún momento, ante esas dificultades que tuvo, conflictos con la misma comunidad, conflictos con la iglesia, bueno, en general, muchas dificultades, si él pensó en algún momento dejar de ser salesiano, ¿no? Y él me respondió claramente con un rotundamente no. Es decir, yo vi en él y en esa respuesta que él tenía una comprensión muy clara y definida de su vocación dentro de la iglesia y de su vocación dentro del movimiento salesiano como un hombre consagrado, como sacerdote y también ese celo propio de un pastor. Entonces, aún en medio de las dificultades, él lo dijo y yo soy testigo también de que él nunca pensó en dar su brazo a torcer, sino él siguió siendo fermento en la masa, que fue lo que fue a lo largo de toda su vida y hasta los últimos días. Bien, ¿qué frutos resaltas de estos proyectos educativos que implementó el padre Mario dentro de ese contexto salesiano, con este enfoque liberador? El primero que quisiera resaltar es la propuesta del método experiencial para la educación religiosa escolar, que es una propuesta que ya ha sido implementada
validada por la experiencia de muchos educadores y muchos jóvenes en el país, y que es una propuesta consolidada que responde a la realidad de los jóvenes de nuestro país. Es una propuesta que tiene todo un enfoque epistemológico, una comprensión metodológica y también unos recursos didácticos para su implementación. Y quisiera pues resaltar que es una propuesta que incluso ha tenido un impacto al exterior de la vida del mundo salesiano. Entonces ese como un primer, digamos, un primer resultado. Y el segundo que quisiera resaltar es la propuesta de reconstrucción comunitaria de la memoria histórica, que tal vez no hemos conversado mucho de esa propuesta, pero que también denota esta comprensión de mundo que implica la educación popular y la teología de la liberación. Y es una propuesta que tiene toda una comprensión de la historia, tiene toda una comprensión de las ciencias humanas y sociales, tiene una valoración de la memoria como fuente de conocimiento, como núcleo de identidad de una comunidad educativa, y que es una propuesta que está suficientemente estructurada para poderla implementar en contexto pedagógico, que es ahí donde entra el elemento de la influencia de la educación popular en la propuesta del método experiencial. No es de la reconstrucción comunitaria de la memoria histórica. Es una propuesta que está pensada para reconstruir la memoria pedagógica y educativa. De ahí que pues tenga esa característica propia que la pueda diferenciar de otras propuestas de reconstrucción comunitaria que están pensadas más en una comunidad barrial o que están pensadas más en una comunidad de creyentes. Esta propuesta está centrada en la propuesta pedagógica y es como su valor. Quisiera resaltar esos dos, aunque yo sé que son muchos más los resultados. Y el tercer aporte que quisiera resaltar es cómo el Padre Mario logró transformar la vida, me atrevo a decir, de todas las personas que tuvimos que ver con él. Para algunas personas la transformación pudo ser en el mero trato, en el reconocimiento de cómo él se relacionaba con las personas y las valoraba, pero para otros que tuvimos la fortuna de compartir un poquito más de lo que él fue como persona, pues transformó la forma como comprendemos la vida misma, como comprendemos la iglesia, como comprendemos a la persona de Jesús y también la educación. Entonces considero que el Padre Mario, otro de los aportes y de cosas que ha dejado la propuesta del Padre Mario para la inspectoría, es lo que poco o mucho podemos seguir haciendo las personas que tuvimos la fortuna de compartir con él. Bien, ¿cuál crees tú que es el futuro de la teología de la liberación y de los educadores populares? Yo creo que en el contexto actual la teología de la liberación, una teología del camino, una teología del pueblo de Dios, y la educación popular se hace cada vez más vigente. En el contexto en el que nos encontramos, que es un contexto que busca la paz, que busca la equidad, la justicia social, la educación liberadora y la teología de la liberación ocupan un lugar importante de la comprensión de la escuela, de la comprensión de la relación con el mundo, con la naturaleza, con Dios. Entonces considero que el futuro es de vigencia, pero también de actualización. Y de una actualización que, por ejemplo, uno de los referentes es el mismo Papa Francisco. La propuesta de sinodalidad que actualmente está desarrollando el Papa Francisco le aporta a las comprensiones que se tienen sobre la teología de la liberación y con ello también de la educación popular, porque vincula ya a la Iglesia realmente como institución dentro de las dinámicas de la teología de la liberación y de los principios ya en contexto educativo de la educación popular. Entonces sería de mucha vigencia, pero también de mucha actualización, con nuevos enfoques también que hay sobre lo teológico y con nuevos enfoques que hay sobre lo pedagógico. Enfoques que buscan, por ejemplo, las comprensiones de los feminismos, de la promoción de los derechos humanos, que tal vez en un principio no estaban dentro del radar de los principios de la teología de la liberación y de la educación liberadora, pero que me atrevo a decir son semillas del reino que actualmente podemos encontrar
en el mundo actual. Sabemos que el padre Mario Perezón y el grupo de Dimensión Educativa con otros educadores populares publicaron una obra en el año 2020 sobre Paulo Freire y Orlando Falsborda. ¿Qué nos puedes comentar sobre esta obra? Justamente esta publicación de Editorial Laboratorio Educativo es la última obra publicada del padre Mario en lo pedagógico, y en ella algunos educadores populares como Lola Sendales hacen una reflexión sobre estos dos referentes de la pedagogía popular en América Latina, Paulo Freire y Orlando Falsborda. En el artículo publicado del padre Mario, él habla sobre la pedagogía de la praxis en Paulo Freire y hace un análisis de las referencias epistemológicas en las cuales Paulo Freire se fundamentó para revalorar la praxis como objeto de la educación liberadora. Y allí también habla y hace un reconocimiento especial de la palabra acción y de la acción reflexiva que es propia de Paulo Freire, pero que también podemos reconocer en la obra del padre Mario y en toda su producción intelectual y pedagógica. ¿Qué dejó para tu vida el padre Mario Perezón? Bueno, pues considero que el padre Mario Perezón deja para mi vida un testimonio. El padre Mario es un testimonio, en primer lugar, de bautizado y de creyente. La forma como él, con su testimonio, me mostró a Jesús, me mostró a la iglesia y me mostró el ser bautizado, un compromiso profundo con los principios del evangelio, pues es el primer aspecto que me deja. El segundo es un testimonio de educador, de un educador comprometido de mente y cuerpo a la labor de la pedagogía y de la enseñanza y del encuentro con los jóvenes y de ver la educación como una oportunidad de transformar el mundo. Y el tercero, un modelo de salesiano. Y no tanto, me atrevo a decir, en mi caso, por su consagración como salesiano de Don Bosco, sino por la forma como él vivía el carisma. Y es una forma en la que él fácilmente uno podía reconocer los rasgos de la espiritualidad juvenil salesiana en él, ese optimismo y esa alegría profunda en el trato, ese trabajo y esa templanza, ese celo apostólico, ese encuentro con Jesús, esa devoción mariana, esa identidad con la iglesia, la proyección social de su labor. Se podían rastrear los elementos que identifican a un salesiano en él de una forma profundamente latinoamericana, y es como el rasgo que quisiera resaltar para terminar. También es el modelo de ciudadano, es decir, de la forma como él se preocupaba por la realidad de nuestro país, cómo esa realidad lo movía a transformarla, a intentar transformarlo por medio de la educación. Pero también es un reto, es decir, el padre al verse como un modelo, pues es un reto que constantemente lo incomoda a uno, ¿no? Y lo preocupa, de qué manera uno realmente puede responder con su vida a esa oportunidad que el Señor le dio, en mi caso, de conocerlo y de poder compartir un poco con él. Sería como lo que quisiera resaltar. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Realmente ha sido una entrevista muy interesante. Nos has dado elementos muy importantes para poder comprender al padre Mario Perezón como ese teólogo de la liberación y ese gran educador popular que nos dejó un gran legado para toda la inspectoría. Muchísimas gracias. Muchas gracias.